Tenemos que hacer un ejercicio de concentración doble esta vez porque tenemos toda la gente fuera, sabéis que nos han adelantado el horario y esto va a durar hasta la fiesta de Navidad porque luego los niños necesitarán el sitio y por eso nosotros somos los únicos ahora que vamos a estar dando clase mientras los demás están fuera de café. Entonces habrá ruido y tenemos que estar centrados, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a empezar con una oración. Si ya interrumpen o lo que sea, nada, tener paciencia, apagar los móviles. Levántate, Rosario, que la hermana te quiere conocer. Noemi, has apagado el móvil, ¿verdad? Noemi, no te pares la loca. No, espera, que estaba distraída. Has apagado el móvil, ¿verdad? Mírame a los ojos, ¿has apagado el móvil? No, lo voy a apagar ahora. Ah, ya nos conocemos, venga, vale. A ver. Bueno, pues vamos a empezar con una oración. A ver, vamos a pedir al Señor que nos ayude en la clase de hoy y retomamos nuestro estudio. De nuevo estamos reunidos, Señor, aquí en tu casa, estamos alegres, Señor, porque siempre venimos con expectativa. Queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a ahora centrarnos, Señor, porque tenemos mucho afuera y te pedimos que nos ayudes a olvidarnos de todo ello y podamos retomar nuestro estudio, Señor, con tu presencia. Te rogamos que bendigas a todo este tiempo, por tanto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿quién me recuerda dónde lo dejamos la semana pasada? En la cárcel. Ah, en la cárcel, vale. Muy bien, en la cárcel. El pobre estaba en la cárcel. Estamos en uno de los momentos bajos, bueno, en uno de los momentos, no, en el momento quizá más bajo de la vida de José. Nosotros ya estuvimos viendo desde el enfoque nuestro, recordáis que el interés, el interés fundamental en todo momento es que no perdamos de vista la promesa que el Señor ya adelantó incluso en los primeros capítulos del Génesis, ¿no? Con Adán y Eva, pero que cada vez va cobrando más forma y una forma ya muy nítida, muy clara y muy directa es cuando se le anuncia a Abraham. Nosotros arrancamos de ahí prácticamente ya a nuestro ritmo y estuvimos viendo con Abraham la promesa desarrollada, con Isaac, con Jacob y ahora pues con la familia de Jacob, quiero decir con la descendencia, ya, con los hijos. Fundamentalmente ya hemos visto, estoy repasando nada más, que el autor se centra en uno de los hijos de Jacob, que es José, y nosotros estamos viendo pues la experiencia de lo que ocurrió en la vida de José y eso qué pertinencia tiene para el interés del autor a la hora de escribir el Génesis, ¿no? Entonces, nosotros podemos aprender muchas cosas de la experiencia de José, pero lo que no debemos de perder, insisto, de vista en nuestro estudio es que el interés del autor no es tanto que conozcamos de la vida de José, que sí que está muy bien, que aprendamos de él, sino que sobre todo tengamos en cuenta cómo Dios, que es el verdadero protagonista desde el principio, está desarrollando su promesa a través de los siervos que ha escogido. Entonces, nos detuvimos también en hablar un poquito de los hermanos de José, sobre todo dedicamos una clase a Judá, que es verdaderamente de quien iba a venir el Mesías, porque la promesa que se le anuncia a Abraham no se va a manifestar plenamente sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es quien da forma realmente, quien encarna y quien cumple y cumplirá la promesa. Entonces, todo lo que está ocurriendo ahora, todo lo que se nos narra no es tanto por el interés, como os digo, de conocer la vida de antepasados, sino de ver qué pertinencia tiene dentro del plan de Dios. Por ejemplo, nosotros hemos visto ya, por ejemplo, la semana pasada, toda aquella caída, digamos, en desgracia, entre comillas, de José, desde que lo venden sus hermanos como esclavo. Y entonces resulta que es esclavo en casa de un extranjero, que es Potifar, analizamos un poquito el perfil de Potifar, vemos todo lo que eso también nos aportaba a nosotros, cómo nos definía en muchos aspectos, cómo reacciona José a todo ello, pero el interés siempre, insisto, es la promesa cómo se está llevando a cabo. Después viene una caída todavía más con la tentación de la mujer de Potifar, después otra caída más que parece que cada vez está más lejos de los planes de Dios, José, y acaba en la cárcel, que es donde hoy lo vamos a retomar, ahí con el jefe de la cárcel. Bueno,
eso ya lo hemos estado examinando. Hoy vamos a arrancar en el capítulo 40, que es hasta ahí donde nos quedamos. Vamos a arrancar en el capítulo 40 y nos vamos a seguir dando cuenta que el interés del autor no es tanto narrarnos lo que le pasa a José todo el tiempo que está en la cárcel, sino que todavía sigue presente el desarrollo de la promesa, ¿no? Y entonces vamos a ver hoy de qué manera nosotros lo podemos abordar. Capítulo 40, empezamos por el versículo 1. Leo. Ya está José en la cárcel, ¿eh? Ahora dice: aconteció después de estas cosas pueden estar pasando aquí años. A estas alturas ya sabemos que José tiene 28 años. Y acordad que cuando arrancamos su historia tenía 17 años, ¿eh? O sea, que lleva unos cuantos años, ¿eh? ¿Y por qué sabemos que aquí tiene 28 años? Porque luego en el siguiente capítulo pues nos dice que tiene 30 años cuando Faraón lo entrevista, digamos, ¿no? Para que interprete el sueño. 30 años menos los 17. Ahora han pasado 2 años, que esto nos lo dice el versículo 1, ¿eh? ¿Dónde lo dice, lo de los 2 años? Yo sé que lo dice por ahí. 41. Ah, en el 41, exactamente, el 41.1, eso es, ¿eh? El 41.1. Pues en el capítulo 41, versículo 1 nos dice que hayan pasado 2 años, pero luego en el versículo 46 nos dice que tiene 30 años, por tanto, descontando 30, pues son 28 años. Ahora José tiene 28 años y está en la cárcel, ¿de acuerdo? Y es cuando viene el episodio este con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Bueno, en total esto nos da unos 13 años de esclavitud y de prisiones, de penas para José, que eso se dice rápido, ¿no? Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, es decir, contra Faraón. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón, que estaban con él en la prisión de la cárcel de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Versículo 16. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Hasta ahí. Desagradecido, ¿no? Desagradecido. Vamos a ver si llegamos, ¿eh? Porque además tenemos que acabar hoy antes, ya os lo he dicho por qué. Entonces vamos a ver lo que nos da tiempo a desarrollar. Vamos a empezar por el principio. Yo creo que necesito vuestra ayuda. Entonces lo que vamos a hacer es una secuencia. Lo primero que vamos a hacer es una secuencia de los hechos acaecidos que nos narra el capítulo 40. ¿Vale?
Entonces, por empezar por el principio, ¿dónde he puesto la tiza? Aquí. Por empezar por el principio, nos volvemos otra vez a los primeros versículos. ¿Qué es lo que nos dice el autor que empieza a ocurrir? Venga, ¿quiénes aparecen ahí? ¿Qué ocurre? Esto es fácil, ¿eh? Esto no es para que miréis así. Dos individuos que han delinquido. Dos individuos que han delinquido. Muy bien, María. Dos individuos que han delinquido. Para mí lo importante de esto... Delinquido. Para mí lo importante de esto es que hay dos individuos y lo que han hecho, que han delinquido. Muy bien. ¿Quiénes son esos dos individuos? Esto es muy fácil, ¿eh? Esto casi que, vamos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Se levantaron tristes. Calla, hombre, no corras tanto, no corras tanto. Que no me dais tiempo a escribir. Bueno, te has adelantado, pero vamos a ver, antes de que se levanten tristes, ¿por qué se levantan tristes? A ver, ¿por qué? Sueños. Fijaos que esto es importante en la historia de José. Los sueños vuelven a aparecer aquí como protagonistas de la acción, digamos, que en este caso reciben no José, sino los dos individuos que hemos dicho que era el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Bien, son sueños que provocan, ahora sí, la tristeza de los dos. ¿Tú has dicho que tenemos que ir deprisa? Hombre, sí, pero yo no puedo escribir tan deprisa. Muy bien, venga, más cosas que os llamen la atención. Después de que han tenido sueños, han entristecido, ¿qué ocurre? Interpretación. Muy bien, llega la interpretación ¿de parte de quién? De José. José interpreta los sueños, ¿vale? Los sueños, muy bien. ¿Y qué pasa después de la interpretación? El cumplimiento de la interpretación. Se cumplen los sueños, muy bien. Se cumplen. Muy bien. ¿Algo más que añadir? Lo estáis haciendo vosotros la secuencia. Yo de hecho la tengo hecha de otra manera, ¿eh? El olvido es la parte final que Carmen también ha querido, que le ha llamado mucho la atención. Falta que el rey lo invita, lo sube Claro, vuelta. muy bien. Antes que eso, ¿qué? Bueno, no, pero eso lo vamos a incluir aquí en se cumplen, ¿vale? El rey cumple los sueños que interpreta José. Muy bien, el faraón. Vale, entonces nada, lo vamos a dejar así y así pues menos puntitos. El olvido. Vale, vamos a dejar aquí el olvido al final y veremos si nos olvidamos nosotros o podemos abordar. Lo importante es que eran de la casa del faraón. Sí, eso está aquí, sí. Vale, muy bien, muy bien. Ya está, ¿no? Más o menos la secuencia ya la tenemos definida, ¿no? Bien. ¿Por qué el capítulo 40, que es en el que estamos, es de interés para nuestra historia? Porque ahí ya va comenzando todo, o se acerca ya el cumplimiento de lo que había prometido Dios. Muy bien. Dicho en otras palabras, que exactamente sí, yo te he entendido, creo que lo habéis entendido. Lo que está diciendo no es cómo Dios va luego a utilizar este episodio para encumbrar a José como primer ministro. Eso va a ser lo que posibilite que después pueda salvar a su familia de la hambruna, que no perezcan y la promesa pueda seguir adelante, ¿no? O sea, que el interés del capítulo 40, por un lado, se puede narrar de esta manera. Interés de cómo va a ser encumbrado a primer ministro, José. Es para que entendamos luego por qué José va a llegar tan lejos, ¿no? De qué manera Dios utiliza las circunstancias que aparentemente pues no son comprensibles a nivel humano, ¿eh? Tenemos que estar en la época en la que está José. Lleva años así y él no tiene ni idea de que va a llegar a ser primer ministro y nada de eso. Sí que sabe que Dios le ha dado una promesa en aquellos sueños que tuve que contó a su familia. Eso estoy seguro que se aferró a ellos, pero como a un clavo ardiendo, porque era Dios y Dios iba a cumplirlo, pero él no sabía cómo. Entonces, eso es lo que le posibilita a él en todo momento tener una constancia que debemos de aprender nosotros, ¿no? Por eso, aunque esté en lo más bajo, su disposición al servicio, esa disposición que tenía cuando era el ojito derecho de su padre, venga, ven y mira a tus hijos, y él va y hace todo lo que tenía que hacer y aún más, bueno, pues cuando es esclavo y está lejos y todo eso, él sigue sirviendo. Esa disposición al servicio la vemos incluso dentro de la cárcel. En este capítulo 40 se nos está diciendo que José tenía la confianza del capitán de la cárcel, digamos, del jefe del carcelero, ¿no? Él le servía. Que le servía porque el capitán, o sea, el jefe de la cárcel los había puesto a servir, seguía sirviendo, ¿vale? Entonces,
José, de hecho, luego lo vamos a ver en lo más alto, como primer ministro, esa disposición de servicio hacia el pueblo sigue, al pueblo egipcio en este caso, pero él sigue sirviendo siempre. Siempre es una herramienta útil en las manos de Dios. Esté arriba o abajo, esto es una de las cosas que yo más admiro de José. Que es fácil de decir, pero luego hay que estar en su pie y hacerlo durante tantos años. Entonces, ministro, ¿cómo llega a ser ministro? Capítulo 40, interés. Muy bien, pero el interés del capítulo 40 tiene otro. Porque José, en toda la historia, nos está hablando en dos, digamos en dos vertientes, a grosso modo, ¿no? Os lo presento así porque es como yo me gustaría que lo enfocáramos. La primera es la vertiente histórica, actual, biográfica de José y el interés que tiene para nosotros, lo que mucho que nos enseña su vida, cómo podemos entender lo que luego le va a pasar, pues por eso nos está contando este episodio. Todo eso está muy bien. Es la vertiente de su condición humana. José nos habla desde su condición humana y cómo nos aporta a nosotros, que somos también pues, humanos, ¿no? Muy bien. La otra vertiente de la que nos habla la historia de José y por la que cada capítulo está puesto donde está puesto es porque José es tipo también, tipo de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto aquí ya está implícita también la promesa, porque José anuncia de manera profética la promesa encarnada que vendrá con nuestro Señor Jesucristo. Aunque ya sabemos, ya desarrollamos la idea de que Jesucristo vendría de Judá, no de José. Pero la vida, me estoy refiriendo a la vida, no a la descendencia de José, sino a la propia vida de José, la propia persona de José, es tipo en muchos aspectos, y de eso ya hemos visto algo en las clases anteriores, de nuestro Señor Jesucristo. Y esto va a seguir siendo constante en este capítulo, por ejemplo, que en el que estamos hoy, en nuestro capítulo 40. ¿Y eso en qué se va a ver? Porque aquí está la promesa, todavía más destacada. ¿En qué se va a ver? Pues se va a ver precisamente a través de estos dos personajes. ¿No os llama la atención? Yo, si hubiera escrito la historia, hubiera dicho, ahora me voy a vengar. Y voy a coger y a la cárcel lo voy a meter al Potifar y a su esposa, por las perrerías que le ha hecho pasar a José y todo eso. No. La historia y el Señor tiene sus propios caminos, y el Señor nos dice, bueno, pues, ¿qué dice los primeros? Aconteció después de estas cosas que Potifar y la malvada de su mujer también fueron a la cárcel y allí se encontraron con José. No. De hecho, fijaos si es irónica un poquito la historia, que este jefe de la cárcel seguramente tenía un jefe por encima y sería el propio Potifar. El propio Potifar podría ser el propio jefe y el que tenía a José allí en la cárcel. Ahora quienes van a la cárcel no son como a nosotros nos gustaría los malos de la historia, ¿no? Sino es personajes nuevos que aparecen de repente. Es el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. ¿Quiénes son estos dos? Hombre, no se nos dice mucho, pero por lo que sabemos de la historia antigua y de los oficios, podemos decir algo de estos dos personajes que iluminan un poquito nuestro estudio. El jefe de los coperos, el capítulo ya nos dice mucho a qué se dedicaba. ¿A qué se dedicaba el jefe de los coperos? A probar el vino del faraón antes de que lo probara el faraón. El degustador. Bueno, es el que servía el vino, Ya servíselo y a probarlo. ¿vale? Es el que servía el vino. No solo eso, sino que también sabemos que era un oficio importante, y un oficio importante no se resume precisamente en servir el vino al faraón, por muy faraón que sea. Eso lo podría hacer cualquiera. Es que además el jefe de los coperos era alguien que tenía que gozar de la confianza del faraón. Y eso quiere decir que era su asesor. Era más que uno que servía copas de vino. Era alguien que tenía que ser una persona capaz, sabia, que conocía un poquito de política, que pudiera ser confidente del faraón. Un consejero. Un consejero de confianza, no un consejero cualquiera. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Nehemías. ¿Os acordáis de Nehemías? Nehemías también hacía este oficio. Muy bien, pues el copero, por tanto, es un puesto oficial muy importante. Ahora, el hecho de que vaya a la cárcel, algo gordo tenía que haber hecho. No es porque el vino había salido picado, precisamente. No creo que fuera por eso. Aunque hay quienes sostienen esa teoría. Porque esto es otra cosa interesante de la historia. Dice, esta es la otra palabra importante que he subrayado antes, cuando habéis dicho dos individuos delinquiendo. Muy bien, dos individuos que estamos viendo. Y delinquiendo, esa es la parte que yo he subrayado en el texto también. Delinquiendo, pero ¿qué hicieron? Nos deja con las ganas. Por ahí se pegaron por ahí se dieron el panadero con él. Mira, Lucy dice que se pelearon, hicieron un numerito y el faraón pues se escandalizó y los metió en la cárcel.
Yo preguntaría, que me ha llamado la atención el versículo 11, y que la copa del faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón. Y eso es el sueño. Ese es el sueño, pero por algún motivo, quizá, como tú estabas diciendo, él se preocupaba también de elegir las uvas que fuesen perfectas para el vino que quería el faraón. Es otra teoría, que el vino no le era del agrado del faraón. Pero es que está asociado con el panadero, el delinquieron. Así que a mí no me convence mucho eso. Pero para no alargarlo, porque vamos siempre más de tiempo, pero hoy más, diremos que el delinquieron es conjunto entre el copero y el panadero. Entonces, hay quienes dicen muchas teorías, incluso que conspiraron contra el faraón para matarlo, muchas teorías, pero yo no encuentro fundamento en ninguna de esas. Sí que es importante lo que dice el texto y lo que no dice el texto. Y lo que no dice el texto es qué era ese delito que cometieron. Entonces, ¿por qué buscar la razón por la que el faraón los metió en la cárcel? El hecho de que no dijera cuál fue la acción que cometieron, lo que hace es universalizar el tema de delinquir, ¿no? Lo que hace es abrirlo. Y entonces vamos a ver que el copero y el panadero lo que hacen es encarnar algo que se universaliza y que nos afecta a todos. Y además viene muy señalado por los oficios que tienen. Porque no es casualidad que sean precisamente el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. ¿Qué hacía el jefe de los panaderos? También a través del sueño podemos encontrar unas pistas de lo que hacía. Sabemos también, por la historia, que los egipcios tenían una cultura pastelera muy rica. No era solo pan lo que servían, eran pasteles, y además el sueño nos lo está diciendo, y podemos pensar que era incluso organizador de banquetes, era algo más que el que hacía el pan, evidentemente, igual que el copero. ¿Quiere hablar allá atrás? Sí. No, Una pregunta. Sí. Porque me llama la atención, ¿no? De si los dos delinquieron, ¿por qué el copero sobrevivió y el panadero murió? Ahora llegaremos, no corráis tanto. Ahora vamos a ir pasito a pasito, ¿vale? Vamos a ir pasito a pasito. Que esa es una pregunta obligatoria cuando leemos el pasaje. Porque los dos delinquieron e hicieron lo mismo. Nos da a entender. No dicen que hicieron, pero sí se nos dice que delinquieron juntos. Pero ya llegaremos, no saltéis tanto. Entonces, ahora estamos viendo al copero y al panadero. Fijaos que lo que enseguida ha surgido en cuanto a la idea del copero es el vino, y lo que surge en cuanto al panadero es la idea del pan. Pan, vino, vino, pan. Eso no nos dice nada. No nos dice nada. ¿Pensáis que es una casualidad de la historia que hoy No, sí que dice. algo dice, ¿no? ¿Y qué nos dice? Sobre todo relacionado con qué. La última es la muerte de Cristo. Pues sí, evidentemente. Por eso José nos habla en esas dos vertientes que os estoy diciendo. Una es la histórica, de lo que ocurrió, la otra es en plan tipológico y además adelantando proféticamente algunas cosas que van a ser muy importantes que tienen que ver con la promesa. En la última cena, que es el nuevo pacto que nosotros tenemos con Dios, salen los elementos del pan y del vino. ¿Y qué representan el pan y el vino? Pues lo que representan en el Nuevo Testamento, yo creo que por lo menos tendríamos que seguir la pista un poquito en el Antiguo Testamento en capítulos como este, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de vino, ¿qué nos viene a la mente? La sangre, muy bien. También pensamos en otras cosas antes que en la sangre, ¿no? Tenemos que pensar también en más cosas. ¿Qué nos sugiere la idea antes de llegar a la sangre, qué nos sugiere la idea Vamos a ir al plano histórico, al plano de lo que era el vino tradicionalmente. ¿Qué es el vino? ¿Qué nos evoca la idea del vino? Fiesta, celebración. Alegría, fiesta... Borrachera. Hombre, borrachera. A ver, el vino en su dosis, no se concebía un banquete, no se concebía una fiesta sin el vino. Ahora, todo lo bueno puede ser corruptible, entonces hay episodios en la Biblia que sabemos que el vino es para caída, pero también es con motivos buenos, ¿no? Entonces, nosotros estamos enfocados en ese aspecto, ¿vale? No vamos a pensar en... Entonces, tiene que ver con la idea de eso, pues de fiesta, de alegría, de vida, en definitiva, vida. De hecho, la sangre, vida, es donde quería yo señalar, la idea importante, para interpretar ahora lo que es, ¿vale? ¿Y el pan? ¿Qué nos sugiere la idea del pan? El cuerpo. Sí, pero antes de llegar al cuerpo, para llegar al cuerpo, ¿por qué el Señor escogería el pan para hablar de su cuerpo? ¿Qué hace el pan?
alimenta, ¿eh? ¿Qué hace el pan? El trigo tiene que morir para dar vida después, para sostener la vida, todo eso. Vale, llegamos al cuerpo. Hemos llegado al pan, al cuerpo, a la sangre, a la vida. Muy bien. ¿De qué nos está hablando entonces los dos juntos? De la vida de nuestra vida, vamos. Esa vida que ha delinquido contra Faraón. Y el Faraón se enoja. Esa vida que merece ser condenada. A muerte. Exactamente. ¿Eh? Esa vida es la que nos está hablando el pasaje. Un poquito a nivel, un poquito mucho, a nivel profético. Y la historia de José aquí nos está señalando estos aspectos para que los tengamos en cuenta. Esta vida que ha delinquido contra Faraón merece la muerte, pero tanto la del copero como la del panadero. Ahora, curiosamente, una no va a ser condenada y la otra sí va a ser condenada. Que eso es lo que alguien ha sacado antes y como no sé cómo vamos a ir de tiempo, lo sacamos de ahora. ¿Por qué el copero sí que se salva y el panadero no se salva? Si han hecho lo mismo, los dos merecen igualmente la muerte. ¿Por qué? Ahora luego lo que penséis me lo decís, pero yo os doy tiempo ahora para ir pensando. Yo os voy dando más pistas. Hay algunas palabras que se repiten mucho en el pasaje que tenemos que contar incluso, porque es muy interesante. Fijaos, versículo 3. ¿Dónde puso el faraón a estos dos? Nos dice que en la prisión, versículo 3. Pero fijaos lo que dice. En la casa de faraón, que es en la casa del capitán. ¿Qué es la casa del capitán? Es la prisión. Pues ya lo ha dicho. En la prisión, en la casa del capitán, de la guardia, en la cárcel. En la misma frase, 3 alusiones a lo mismo, que es la prisión, en definitiva. Son todas palabras sinónimas para hablarnos de la prisión. 3 palabras, 3, número divino, 3 palabras que nos hablan de juicio, de cárcel, para estos dos que han delinquido. 3, prisión. Pero luego vamos a seguir. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José y le servían y estuvieron días, ¿dónde? En la prisión, pero si ya no lo has dicho. Hay veces que parece que sea muy redundante el texto en la Biblia y entonces tenemos que empezar a encender las luces y enfocar y a ver por qué tanto interés en hablarnos de tanta prisión. Y fijaos lo que dice en el versículo 5. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, por si se nos ha olvidado que estaban arrestados en la prisión. Quinta alusión a la prisión. Tuvieron un sueño, muy bien. Pero luego le dice en el versículo 7, y preguntó a aquellos oficiales de Faraón, ya José, le está preguntando, que estaban con él, ¿dónde? En la prisión, Jorín. Son demasiadas repeticiones como para que no sean importantes, ¿no? 6 menciones a la prisión, 6 referencias a la prisión, 6, número de hombre, número de pecados, 6 que merecen juicio, por eso están en la prisión, y que merecen la muerte, por eso están puestos ahí esperando la muerte. Y de hecho va a haber muerte en el pasaje. Por cierto, antes que se me olvide, hay una cosa curiosa, cuando se nos hable de la muerte del panadero, que por si hay alguno que se queda con la duda, yo por lo menos sí que me la planteé cuando leí la versión Reina Valera, y es en el versículo 19, cuando se está interpretando el sueño por parte de José, le está diciendo al panadero que lo harían colgar en la horca. Y luego, más adelante, en el versículo 22, cuando se cumple ese sueño, dice que hizo ahorcar al jefe de los panaderos, tal como lo había interpretado José, ¿vale? Pero sin embargo esa no es una traducción muy afortunada, porque de esto original no se nos habla de horca, más bien se nos habla de madero y de colgar, colgar. Por cierto que nuestro Señor Jesucristo está ahí, a quien colgaron en el madero. Fijaos que la idea de colgar, además es que a mí me saltó la alarma cuando vi que José interpreta que le van a quitar la cabeza. ¿Cómo le van a ahorcar si le quitan la cabeza? Eso no tiene sentido, y el mismo texto nos está diciendo que le iban a quitar la cabeza. Entonces, más bien se puede pensar en un empalamiento o sencillamente en colgar el cuerpo sin cabeza del panadero para que las aves lo comieran. Esto no era baladí. Para un egipcio esto era lo peor, porque un egipcio sabéis que creían también en la otra vida y necesitaban su cuerpo y tenían que ser enterrados y su tumba velada por sus familiares, ministrado para que en la otra vida pudieran ellos servirse de ese cuerpo. El hecho de que un egipcio muriese sin enterrar era lo peor. Por eso a los criminales se les dejaba fuera para que se pudrieran, porque se les estaba negando la vida eterna con ello.
Es algo fuerte, ¿eh? No es sencillamente que lo cuelgan, mira qué salvajes eran antiguamente, no, es que además tenemos que entender la cultura en la que está inscrito este pasaje. Por ejemplo, para un soldado egipcio, en las campañas de Tutmosis, por ejemplo, cuando iban fuera a tierra de Canaán, iban allí a pelear, uno de los terrores de los soldados egipcios, más que a morir en la batalla, era morir fuera de su tierra, donde no podían ser enterrados en su lugar, donde sus familiares pudieran velar porque ellos pensaban en la otra vida. Entonces eso es lo que les aterraba de verdad a los egipcios, ¿eh? Entonces, fijaos, la pena con el panadero fue gravísima, fue una especie de excomunión eterna, ¿eh? Y esto estábamos hablando de un vocabulario fuerte en el capítulo. Ahora, eso no es lo que le ocurre al copero. El copero, sin embargo, sí que va a ser salvado, de alguna manera va a ser resucitado, porque ya estaba también en el mismo barco que el panadero, y van los dos a morir. Esto también nos habla en cuanto a la promesa. ¿Por qué? Porque lo que nos está enseñando el pasaje aquí, que es muy importante, es la idea de que el cuerpo ha de perecer. El Señor nos salva a nosotros, pero no va a salvar a nuestro cuerpo, ¿vale? La sangre, que es donde está la vida, es lo que Dios va a rescatar. Pero lo corruptible, el cuerpo, eso va a ser condenado. No es que nos esté enseñando aquí la Biblia un dualismo, en que el cuerpo es malo y el espíritu sea bueno. Eso no tiene nada que ver. Lo que nos está diciendo es que nuestro cuerpo ha sido afectado por el pecado y en nuestra condición corruptible, Dios no arregla eso, no pone apaños a eso. En la cruz nuestro Señor Jesucristo no vino a salvar nuestra corruptibilidad, sino que vino justamente a condenarla. Entonces, sí que tiene sentido desde este nivel que el copero se salve y el panadero no, porque el copero representa la sangre, el vino, sangre, y eso sí que lo redime Dios, la vida. Pero lo que tiene que ver con la corrupción, eso lo condena completamente, que es el cuerpo, ¿vale? En ese nivel lo podemos entender. Ahora, si tenéis curiosidad de saber por qué históricamente el copero se salva y el panadero no se salva, no creo yo que eso sea algo que nos dé mucho pie a pensar el pasaje, ¿no? Pero podemos empezar a lucubrar y pensar, pues mira, por el modo en que actúan los dos en el capítulo con José, podemos especular, insisto, especular con la idea de que los dos conspiraron contra el faraón, puede ser, pero en todo caso el que era pardillo era el copero, porque el panadero siempre está en un segundo plano esperando que las tortas las reciba el otro primero, ¿no? ¿Quién es el primero que se va a José y le cuenta el sueño? El copero. Y cuando el panadero ve, nos dice el versículo 16, viendo el panadero que la cosa no iba mal, entonces se apunta. Pero de un principio parece que está esperando a ver qué ocurre. Parece que la iniciativa la deja al otro, ¿vale? Con lo cual, podemos interpretar posiblemente que el cabecilla de la conspiración pudiera ser el panadero que manejaba al otro, al que tenía mayor confianza del faraón. Pero esto es, ya os digo, una opinión, ¿vale? Pero por pura especulación. Pero el texto no nos da pie a pensar menos. Esto es una idea, una posibilidad. Lo que sí es interesante es interpretar el pasaje con el interés que tiene centrado en la promesa. Y eso es todo lo que estamos desarrollando. Entonces, es interesante ahora que adentremos un poquito los sueños que tienen los dos y lo que ocurre con José. Porque todo esto tiene que ver con toda la idea que estamos viendo de la promesa. Mirad, cuando tienen los sueños los dos, en una misma noche, evidentemente sabemos que la mano de Dios está detrás. Eso no lo dudamos en ningún momento. Lo que provoca el sueño es tristeza en los dos. Ellos, que eran egipcios, estaban en una cultura en la que era muy normal interpretar los sueños. Había profesionales dedicados a ello. Incluso había literatura, el libro de los muertos, y no solo en Egipto, también en Babilonia. Es que era muy corriente antiguamente pues acercarse a este mundo, a interpretar los sueños. Creían que los dioses hablaban a través de ellos. Entonces, ellos estaban tristes, nos dice el pasaje, porque no había nadie, ningún profesional, ninguna fuente humana que les ayudara a interpretar eso. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que interviene José, y José lo que hace es, mirad, aquí, como tipo de nuestro Señor Jesucristo, va a interceder entre estos dos hombres y Dios, que es el que está dando el mensaje. Estos dos hombres no pueden interpretar a Dios, no entienden, y además están como desamparados, porque ahí su tristeza. Ellos intuyen que hay algo en esos sueños que les afecta, pero no llegan a alcanzar y no saben. Entonces llega José, pero José no fuerza nunca. Lo que es
lleva la iniciativa, en el pasaje lleva la iniciativa José, es el que se acerca, no son ellos los que van a José. Esto en muchas partes en la Biblia se nos manifiesta, y yo muy de vez en cuando os lo recuerdo. No somos nosotros los que acudimos al Señor Jesús, es Él el que vino a nosotros. Aquí en el pasaje otra vez se nos recuerda, es José el que lleva la iniciativa y se acerca a ellos, pero no los fuerza a ellos a confiar en José. Y esto a mí me habla a favor y en contra del copero y el panadero. ¿Por qué? Porque el primero que confía es el copero. El copero enseguida le cuenta el sueño. No hay condiciones de parte del copero. Pero el panadero sí que pone condiciones a José. ¿Cuál es esa condición? Pues nos lo dice el versículo 16. Viendo que había interpretado para bien, entonces sí. Entonces ahora me lanzo y pido ayuda a José. Pero esa condición lo delata. Por lo menos bajo mi punto de vista, delata el panadero. Su corazón. No se ven igual, no se presentan de la misma manera. Si el copero, vamos a interpretarlo a nuestro modo, ¿vale? A nuestro modo profético, tipológico, espiritual. Si el copero se acerca a José sin condiciones, lo que nos habla es de un completo quebrantamiento. No pone condiciones y piensa que, pues, el único que le puede ayudar es José, y confía en José. Y José le va a ayudar, ¿vale? Ahora, el panadero lo que quiere es, una vez ve que esto va bien, incluso trata de potenciar esos paralelismos. Y entonces se acerca a José y le dice, fijaos el versículo 16, también yo, ese también yo lo que quiere es subrayar esa idea de, quiero coger todas estas cosas positivas y apropiármelas para mi sueño. Y de hecho no se equivoca porque hay muchas cosas paralelas. Tienen el sueño en la misma noche. Los dos. Tienen además los dos un sueño relacionado con su oficio, otra cosa común. Aparece el número 3, que es un número, por cierto, otra vez insisto en la idea, divino, ¿vale? El número que nos habla de la divinidad. Aparece en los dos sueños la idea del 3. Fijaos que también los 3 días nos habla de resurrección en un sentido. En la parte final del capítulo, en esos 3 días se enmarca la idea del juicio y de la exaltación, o de la exaltación y del juicio, mejor dicho, porque el orden es este. Primero viene la exaltación del copero, que es redimido, y viene el juicio, un juicio eterno para el panadero, que eso es lo que hay que subrayar aquí. Entonces, hay elementos comunes, pero hay uno que es capital que no es común. Uno precisamente va a ser para gloria y el otro va a ser para condenación. Y eso es lo que el panadero no se espera en la interpretación. Porque la interpretación de José aparece aquí como un intermediario, como os he dicho antes, que no tiene, digamos... Ya se nos acaba el tiempo. Bueno, pues nada, vamos a ir concluyendo. Lo siento, pero tenemos que ir concluyendo. Quiero que subrayemos esta idea final, entonces, de lo que estábamos viendo. No quiero olvidarme de comentaros el olvido final que tiene el copero, porque esto también subraya esta idea que estamos ahondando, y es que cuando el copero se olvida de José, parece un acto muy humano, muy ingrato, muy típico, y sin embargo en un sentido nos está hablando también de un olvido completo de la vida anterior y de una vida nueva. En ese sentido, se interpreta a nivel histórico de una manera negativa. Era un hombre ingrato, solo miraba por su interés, y además como la cosa estaba tierna no se quería mojar con el faraón y prefería salvarse él. Pero a otro nivel también nos habla de esa nueva vida, de la cual nos habla incluso el profeta Isaías en el capítulo 65, versículos 17 al 25. Ese lo leéis en casa. Pero ahí en Isaías, capítulo 65, versículo 17 al 25, se nos habla de que no habrá memoria de las cosas pasadas. El profeta Isaías también nos recuerda esta idea importante del olvido, del dolor y de las penas, ¿de acuerdo? De la vida nueva, en definitiva. Y esto es de lo que nos habla la parte final. Entonces, concluyo. La idea importante en este capítulo que debemos de tener mantenida en nuestro estudio para continuar más adelante es que el eje fundamental sigue siendo la promesa que aquí cobra esta forma tan clara y tan directa, a través del copero y el panadero, y cómo interviene José y lo que acaece, ¿no? Daos cuenta que esto es común a toda nuestra historia. Fijaos cómo habíamos empezado. Habíamos empezado hablando de Abraham, de Isaac. Ellos tenían esposas estériles. La promesa está fundamentada en la gracia y en la iniciativa de parte de Dios, y no en la carne. Todo intento de la carne es maltraído, es abortado, solo trae dolor. Entonces, Abraham y Isaac eso lo saben muy bien.
en cuanto a su descendencia, en cuanto a su modo de conducirse delante de Dios. Luego tenemos a Jacob. Jacob es engañador, lo veíamos, ¿os acordáis? No iba a ser tampoco con la astucia carnal, que él iba a conseguir llevar a cabo la promesa divina. Dios lo tiene que quebrantar con la disciplina del Espíritu Santo, y Jacob, decíamos que, pues incluso ahora en nuestra historia, con la descendencia de José, lo estamos viendo que está sufriendo la disciplina del Espíritu Santo para en los últimos capítulos del Génesis, cuando lleguemos, veremos que es un hombre completamente transformado. Entonces no es a través de la astucia de Jacob, tampoco no es a través de la esterilidad de las familias de Abraham y de Isaac, tampoco va a ser con la carnalidad de los hermanos de José, porque los hermanos de José ya hemos visto un poquito suficiente como para saber que tenían todos los boletos para no cumplir las promesas divinas. La iniciativa divina no se va a ver condicionada tampoco por eso, ¿vale? Ya incluso nos detuvimos en el caso de Judá, pero es que tampoco a José, que lo aparece como nuestro héroe, que es el bueno, tampoco va a ser por su buenismo, digamos, si me dejáis decir esa palabra, que tampoco se va a cumplir la promesa. Y aquí lo vemos que en cualquier circunstancia es Dios siempre quien lleva la iniciativa. Entonces, ese copero y ese panadero asociados a la vida de José nos están hablando de esta muerte y de esa resurrección necesaria para llevar a cabo la promesa adelante. Y este episodio se enmarca precisamente, como hemos dicho antes, en cómo luego va a ser el copero. Aquí se olvida, pero luego más adelante, cuando pasen los 2 años, se va a acordar, Dios se lo va a recordar y lo va a utilizar para traer a José para llevar a cabo la promesa que seguirá adelante, ¿vale? Y aquí lo vamos a dejar, porque esto ya están los niños ahí. Perdona, ¿has dicho Isaías 45? 25. Isaías 65, del 17 al 25, ¿vale? Si queréis complementar el estudio, por cierto, en cuanto a esta idea del copero y el panadero, yo os aconsejo que vayáis a la Epístola a los Romanos, los capítulos 7, del versículo 25 en adelante, incluyendo el capítulo 8. Ahí se nos va a hablar de la vida en la carne y de la vida en el espíritu, asociado a esta idea del copero y el panadero, pero no nos da tiempo de desarrollarlo, entonces lo vamos a dejar ahí. Bien, nos despedimos con una oración. ¿Alguien que nos despida? 7 del 25 al capítulo 8. Te damos gracias, Señor, en este día por estas maravillosas enseñanzas que hemos recibido, Señor. Sabemos que vienen de ti, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias por comprender un poco cada día más tu palabra. Bendícenos a todos los que vamos a salir a nuestra casa y llévanos con bien, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hay que recordar que durante 3 semanas más el horario va a ser Que sí, que esto va a durar 3 semanas más hasta que venga la fiesta de Navidad.